Buenas tardes, continuamos con el 12º Conservatorio de Estudiantes de Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de esta tercera mesa abordaremos temas como la explotación laboral en el restaurante El Beneficio de la Duda, presentado por alumnos del grupo 4M5. Esta mesa la integra Abrego Coronel Wendy Abigail, Escalona Canales Dylan, Flores Jennifer Surizaraí, Naranjo García Yasmín y Roldán López Itzel. Cabe recordarles a los participantes que disponen de 15 minutos para presentar su investigación. Al finalizar cada grupo, se dará oportunidad para que presente preguntas y comenzamos con la exposición del primer equipo. Gracias, compañera. Nuestro planteamiento del problema durante a lo largo de esta investigación se brinda gracias a la investigación brindada por nuestro compañero y colaborador de investigación, Dylan Escalona, ya que él fue un agente activo durante algún tiempo dentro de este restaurante que se llama El Beneficio de la Duda. Y a partir de ahí se detectan problemáticas en los empleados, dadas sus jornadas laborales excesivas, que sobrepasan la ley general del trabajo, además de que no se cuenta con un seguro social y también se estaba estipulado un contrato laboral poco razonable y, por lo que se sabe, no legal. Nuestro contexto se centra en El Beneficio de la Duda, que nace en el año 2013 y al principio tenía un primer local ubicado en la calle de Gómez Faría 65 y su concepto de restaurante era un bistró que es comida gourmet pero en un local informal. 4 años después, en el 2017, se crea El Beneficio de la Duda, donde se arrastra, se podría decir, las condiciones laborales del primer restaurante, que es trabajar bajo la ilegalidad, que es decir, no tener un contrato, no tener horas estipuladas, ni siquiera tener una nómina, y todos los papeles legales se los resguarda la dueña del lugar y la gerente. Bueno, pues como decían mi compañera y mi compañero, nuestro planteamiento del problema se dio ya que gracias a nuestro compañero Dylan Escalona trabajó en el restaurante El Beneficio de la Duda. Al estar laborando él en el restaurante, él detectó ciertas problemáticas que se daban en el restaurante. Una de ellas era que pues los empleados excedían sus jornadas laborales según la Ley Federal del Trabajo. Además, pues no contaban con servicios de salud y su contrato no estaba estipulado. Por lo tanto, no podían ampararse con la ley si surgía algún despido u otra situación. Esto generó mucho abuso y amenaza contra los empleados. De esta forma, el trabajo que vienen realizando es desde hace 8 años que se fundó el restaurante y actualmente en el establecimiento hay 18 empleados laborando. Estos empleados pues trabajan más de su jornada laboral y genera una situación de cansancio físico y psicológico en ellos, ya que la dueña pues no quiere contratar más personal y hace que los empleados tengan que cubrir más de sus 8 horas laborales, mientras su compañero que descanse ese día no se encuentra en el restaurante, cubren sus horas de su compañero. Derivado de esto, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación, que es ¿qué factores provocan la normalización de condiciones laborales de explotación en el restaurante El Beneficio de la Duda? Bueno, yo les voy a hablar de los objetivos y como objetivo en general tenemos el identificar la normalización de estas condiciones de explotación dentro del restaurante. De este punto es que nacen nuestros objetivos específicos, los cuales son el definir las condiciones laborales que viven los empleados dentro de este restaurante. Es por eso que de este punto nace nuestro segundo
objetivo específico, el cual es conocer las opiniones de los empleados acerca de estas condiciones que tienen día a día. Y asimismo es que nace nuestro tercer objetivo, el cual es el conocer por qué ellos se adaptan y normalizan estas condiciones, ya que pues uno al investigar descubrimos que conforme a la Ley General del Trabajo esto podría tener ciertas sanciones, y es que eh, necesitamos también conocer asimismo los factores externos que los empleados tienen. Bueno, ahora vamos a continuar con la metodología. Nosotros ocupamos diferentes tipos de investigaciones. La primera investigación que ocupamos fue la investigación básica. Con esta investigación buscamos expandir nuestros conocimientos con respecto a la explotación laboral. También tuvimos como bueno, también realizamos la investigación, ya que la mayoría de los integrantes de la investigación van a trabajar en un restaurante. Como siguiente tenemos la investigación cualitativa. La investigación se ocupó porque queremos saber sus opiniones, las actitudes, los comportamientos o expectativas que hay dentro del restaurante. Continuamos con la investigación no experimental. Con esta investigación buscamos indagar más en el tema que no ha sido investigado o estudiado con anterioridad. Y bueno, esta investigación solo ocupamos a una sociedad en específico, que en este caso pues son los empleados del restaurante El Beneficio de la Duda. También ocupamos la investigación no experimental. Con esta investigación con esta investigación no buscamos generar un cambio en el restaurante o un cambio en el sector restaurantero, sino se hizo para poder comprender a los empleados con respecto a la explotación que llevan en el restaurante. Bueno, las técnicas que se ocuparon fue la observación no participante. Se ocupó esta investigación ya que nosotros haremos una observación encubierta. Los empleados no van a saber que estamos pues observándolos y no pretendemos intervenir no pretendemos intervenir en su trabajo. Bueno, asimismo se llevó una entrevista semiestructurada, ya que esta al tenerla planteada nos dio la flexibilidad de poder adaptarla a cada entrevistado y así que ellos pudieran expresarse libremente conforme a lo que ellos han vivido, y así nosotros poder tener una mayor recapitulación exacta de sus experiencias. Nosotros utilizamos la entrevista semiestructurada y la observación indirecta con 3 enfoques teóricos. El primero fue el materialismo histórico, que como bien sabemos estudia el lado económico de la sociedad y cómo alguna sociedad tenga más poder adquisitivo que otra permite que haya explotación laboral o abuso de las clases sociales inferiores. También lo que hicimos fue hacerlas con un enfoque hermenéutico, ya que lo que nos contaban o las respuestas que nos daban a las entrevistas las interpretábamos para tener un poco más del contexto que ellos vivían en ese restaurante y de sus condiciones laborales. También ocupamos lo que es la fenomenología, ya que la fenomenología dice que un individuo va a actuar conforme a sus intereses sin estar precisamente apegado a la moral o a lo social, a lo que sea correcto o incorrecto, a la que nos lleva a las preguntas que les hicimos: por qué permiten esas condiciones laborales, pero sobre todo por qué la dueña del lugar protege sus intereses antes de la calidad de sus empleados o la calidad de vida. Bueno, nuestra población consistió en lo que fueron 20 personas en total. Dentro de estas estaban los empleados del restaurante, nuestro profesor Alberto Mora y nuestro compañero Dylan Escalona. Asimismo, nuestro muestreo fue por conveniencia, el cual nos mostró que 5 entrevistados han sufrido explotación laboral,
lo que podríamos decir que 100% de la gente que ha trabajado ha sufrido esto y sin embargo lo han estado viendo como algo normal, ya que no se han dado la oportunidad de buscar o indagar más a fondo de esto, viéndolo así como algo cotidiano dentro de sus vidas. Bueno, nuestra muestra elegida fueron 5 individuos de una población de 20 personas. Se entrevistó a una empleada del restaurante, a una ex empleada del restaurante y a un empleado del restaurante. Y por último se entrevistó al profesor Alberto Mora. Y bueno, dentro de los resultados tenemos que la explotación laboral es un problema social difícil de erradicar a corto plazo, ya que trae consecuencias en las afectaciones de la vida cotidiana, ya que le genera al individuo problemas tanto físicos como mentales por el nivel de estrés que maneja, además de que también maneja un increíble estrés. También nos dice que la mayoría de las personas entrevistadas que en esta muestra, la adquisición de experiencia es muy importante para ellos, ya que así no recibe, ya que si no reciben esa experiencia no pueden tener o aspirar a adquirir un empleo mejor y pues aceptan los horarios laborales excesivos debido a las necesidades, porque recordemos que la mayoría de las personas que trabajan en estos establecimientos pues son el sustento de una familia y por eso, por estas causas son que la mayoría de ellos normalizan el tener un horario laboral excesivo o la explotación laboral dada a sus necesidades o a su capacidad de adquirir más experiencia para pues posteriormente adquirir una mejor oferta laboral. Nuestra discusión es que, tal como se esperaban los resultados, concuerdan ampliamente con nuestras investigaciones realizadas, ya que debido a esto mencionan que la mayoría de los trabajadores de este sector del turismo, como es el sector restaurantero, pues tienen muy normalizada esta parte, ya que asimismo no logran trabajar una jornada laboral como lo estipula la ley, que son de 8 horas, sino que pueden llegar a tener un exceso de 16 horas, dejando a un lado tanto su salud física como su salud mental, así como también su vida social, lo que pues en consecuencias arruinan la calidad de vida del individuo. Y a pesar de esto lo siguen normalizando porque la mayor parte de estas personas, vuelvo a repetir, son el sustento de una familia y necesitan, más bien por necesidad económica, necesitan mantener un nivel económico de vida para los individuos y sus familiares. Dentro de nuestras conclusiones, concluimos de los casos particulares del beneficio de la duda y del profesor, que fue que al menos en cada establecimiento hay al menos un caso de explotación laboral. Y como dice mi compañera Jenny, esto se debe a la falta de los mismos empleados de conocer sus derechos laborales, aceptar las condiciones que se tienen por necesidad de, de mantener una familia, de ser el único sustento. También encontramos que muchas veces muchos empleadores contratan estudiantes por su necesidad de trabajar y estudiar, lo que es mucho más fácil explotarlos, ya que como no tienen experiencia laboral, les venden el cuento de que entre más horas trabajen, más aprenderán y entre más aprendan, más valdrán para el mercado laboral, aunque en realidad esto puede ser totalmente contrario, ya que también concluimos que baja la calidad de vida de las personas que viven esas condiciones de trabajo y que gracias a eso pierden muchas relaciones personales, familiares, de amistad, por absorberlos tanto el trabajo y por a la larga acostumbrarse a estas jornadas laborales. Y eso sería todo de nuestra parte, compañeros y profesor. Muchas gracias por su atención.
Agradezco a mis compañeros por su muy interesante explicación y les recuerdo al auditorio que pueden presentar sus dudas y preguntas en el chat de la sesión. Ahora continuamos con la siguiente exposición, que estará a cargo del grupo 4M4 con el tema la explotación laboral y elitismo en el viñedo de San Juanito en Querétaro. Dicha exposición será precedida por los alumnos Galván Muñoz Stephanie, Neria Estrada Daniel, Ortiz Villarreal Humberto. Les doy la palabra, compañeros. Ok, muy buenas tardes, compañeros. Como ya les comentaron, nuestro tema es la explotación laboral y el elitismo que existe dentro del viñedo San Juanito, localizado en Querétaro. Bueno, tenemos que la vitivinicultura se define como el arte del cultivo de la vid y esta se ha dado a lo largo de miles de años. Eh, por otro lado, tenemos que en México la explotación laboral y el elitismo se han normalizado tanto que llegamos a tener ciertos pensamientos o ideas sobre lo que merecemos y lo que no merecemos. En este caso, tenemos que la explotación laboral y el elitismo son un problema de varios viñedos, pero en este caso nos enfocamos en San Juanito. Bueno, nuestra población afectada son los diferentes empleados que laboran dentro del viñedo, así como los diferentes clientes. Mm, Todo esto bajo un contraste que se puede dar entre trabajadores, los dueños y las personas que quieren adquirir el vino. Siguiente, por favor. Bueno, como objetivo general, tenemos que necesitamos analizar el elitismo y la explotación laboral en el viñedo San Juanito mediante una investigación cualitativa. Y bueno, como objetivos específicos, tenemos que realizamos una investigación documental para así poder saber los antecedentes que se tienen en el elitismo y la explotación laboral, esto mediante diferentes fuentes de información. También tenemos que realizamos una investigación de campo directamente en el viñedo San Juanito. Se fue a investigar los hechos o los sucesos que ocurren mediante la explicación de varios trabajadores y de sus historias de vida. Y finalmente tenemos un análisis de la relación que existe en la explotación laboral en el viñedo y un elitismo que se desarrolla durante el proceso de venta y al brindar servicio. Bueno, en cuanto a nuestra metodología, tenemos que realizamos tres tipos de investigaciones. La primera es una investigación descriptiva. Esta ayudó de muy buena manera a la investigación para poder recabar los diferentes datos y características que se tienen en el ambiente laboral, el cómo es el trato en el viñedo y el elitismo que se sufre. También realizamos una investigación explicativa donde podemos ver las relaciones de causa y efecto de dicha explotación eh, y de un elitismo. Eh, Como resultado, nos enfocamos en el viñedo San Juanito y se puede dar una relación entre patrón-trabajador y trabajador-cliente. Y finalmente, una investigación documental, puesto que recopilamos información de diferentes fuentes, como son las tesis y diferentes artículos científicos, para así poder relacionarnos con nuestro tema. Bueno, en cuestión de nuestro diseño, utilizamos dos métodos, que es el fenomenológico hermenéutico y el estudio de caso.
En cuestión del fenomenológico hermenéutico, tenemos que se hizo un análisis de cómo se vivieron estas situaciones de explotación y elitismo en el viñedo, además de que es la interpretación de las vivencias de las personas que nos contaron ciertas historias que ayudaron a esta investigación. Y en el caso de el estudio de caso, eh, estudiamos de manera particular y a profundidad todo el ambiente que se genera en el viñedo. Les repito, el elitismo y la explotación laboral. Y bueno, como técnicas utilizadas, eh, utilizamos la observación indirecta, ya que por medio de diferentes fuentes secundarias o personas, por así decirlo, infiltradas dentro del viñedo, pudimos obtener la información necesaria para realizar nuestra investigación. Además de la investigación, de la observación directa, utilizamos la observación directa, ya que mi compañero Daniel fue personalmente al viñedo y mediante su diario de campo hizo anotaciones que nos ayudaron a realizar este trabajo. En cuanto a las entrevistas, utilizamos la semiestructurada y no estructurada. En cuestión de la semiestructurada, lo utilizamos con el profesor Armando Colín, que es nuestro profesor de coctelería. Realizamos una entrevista no estructurada, ya que recabamos información mediante los contactos que tiene mi compañero en un ambiente informal. Y por último, la última técnica que utilizamos es el análisis documental, ya que intentamos descubrir y formular información de varias fuentes que se buscaron. Bueno, en teoría ocupamos la teoría crítica porque nos enfocamos en cómo en, en el viñedo, principalmente cómo afectaba en el viñedo de San Juanito, ya que se ha vuelto básicamente un paradigma, y sobre el consumo de vino y sobre el trato del personal. Y ocupamos también la teoría estructural funcionalismo, porque literalmente aquí ocupamos lo que es la estructura del viñedo enfocado y cómo no está funcional como para los empleados, como para los clientes, o sea, porque su estructura no es la más adecuada para los empleados ni los clientes. Y en los resultados, literalmente, como veníamos diciendo, en la explotación laboral observamos que los dueños se preocupan por el capitalismo en lugar de los empleados, porque en sí, como decía una entrevistadora que se llama Donda García, que tienen hora de entrada pero no de salida, como en sí no tienen hora de comida tampoco. Y literalmente los sobreexplotan y no los dejan ni respirar ni un minuto porque quieren que los clientes se vayan de la mejor forma como los clientes VIPs. Y también yo lo que pude observar es mucho elitismo en el aspecto de las personas que literalmente se enfocan mucho en el aspecto en si eres extranjero o eres mexicano para ofrecerte los paquetes y así enfocarse en el trato en base al elitismo. Eh, Aquí literalmente como vemos ofrecen el vino dependiendo cómo seas, cuánto dinero tengas, quién eres, porque luego van famosos y los tratan de otras maneras que no deben de tratar como los tratan a los demás, a los demás clientes en sí. Y luego muchos clientes ya no regresan por lo mismo, de que tienen preferencia. Y en el discusión podemos observar lo que es
en sí existen ciertas dudas porque en lo personal, como dice ahí literalmente, algunos empleados dicen una cosa, otros empleados dicen otras, y así se la pasan diciendo y discutiendo entre ellos mismos para poder llegar a hacer algo, y literalmente, por otra parte, se lograron cumplir los objetivos, ya que literalmente pudimos analizar y comprender bien a los empleados y a los clientes y ver cómo eran los dueños en sí. Y también desarrollar la investigación sin generar una conclusión incompleta, porque al principio sí nos costó tanto, porque literalmente nos encontramos de que no hay mucha información o no se trata sobre ese tema en sí en este sentido. Y en conclusión, literalmente, como se los dije en la discusión, eh, nos, nos enfocamos mucho y nos tardamos mucho en encontrar algo porque en sí es un tema que no se ve, la explotación y el elitismo en los viñedos, tanto aquí en México, porque es una investigación muy cerrada y luego nada más van a ver a los viñedos para ver la elaboración del vino o cómo es su forma de ventas o cosas así, en lugar de enfocarse en lugares más, más aptos. Y en sí, literalmente los horarios, como ahí dicen, literalmente no hay horarios fijos. O sea, tienen hora de entrada, que es a las 7 de la mañana, pero su hora de salida puede ser hasta la 1, 2 de la mañana. Y como dicen, o sea, hay gente que literalmente tiene familias, tienen que cuidar. Y en sí, eh, lo que podemos observar en sí, o lo que yo pude observar cuando fui al viñedo, es que cuando yo fui, estaban los dueños y me trataban primero bien. Ya cuando se fueron, ya fue como que no hay hora de comida, no hay hora de salidas, porque hay muchos clientes, o porque viene tal persona, o porque viene una visita importante. Y entonces, en ese sentido, lo que podemos concluir en lo personal yo es como que, que en un viñedo, literalmente, esperemos que en un futuro cambie, porque en sí los empleados sufren físicamente y mentalmente y hasta se ven súper agotados. Y esperemos que con esta investigación podamos llegar a la conciencia o algo así en un futuro para hacerlo más específico y más grande, para que no les afecte tanto física y puedan generar y crear un equilibrio tanto los empleados como los clientes como los dueños en sí, para que no haya una pérdida económica ni tampoco del personal. Y eso sería todo por estas partes. Muchas gracias a mis compañeros por su investigación. Ahora sigo invitando al auditorio a que manden sus preguntas a través del chat para poder empezar con la ronda de preguntas. Bueno, esta pregunta es para el equipo 1. Según su investigación, ¿cuáles acciones se podrían realizar para disminuir la explotación laboral? Dada la investigación que nosotros hicimos, como fue más bien no experimental, no buscamos generar un cambio en ese momento, sino a futuro planeamos que las acciones que se deberían de hacer es concientizar tanto a los estudiantes como a las personas que laboran en estos establecimientos, que no porque te vayas a quedar más, te van a pagar, te deberían de pagar más. O sea, tendríamos que concientizarnos en esa parte y leer constantemente lo que dice la Ley General de Trabajadores, además de que no se le debería de permitir a los establecimientos eh, exceder el horario de las jornadas laborales. Como tal, acciones serían esas, pero en sí la investigación que nosotros realizamos es únicamente informativa, ya que por lo que notamos,
es un problema social que no se puede erradicar a corto plazo. Muchas gracias, compañera. Otra pregunta para el equipo 1. Considerando lo que investigaron, ¿qué expectativa tiene ahora su desarrollo profesional en el área de alimentos y bebidas? También, bueno, con base en las investigaciones que consultamos para el estado del arte, había un caso que habían dueños de microrestaurantes que tenían las 8 horas laborales de sus trabajadores, todas las prestaciones de seguro social, seguro, vacaciones, aguinaldo, e incluso llegaron a la conclusión de que los trabajadores mejoraban su eficiencia en muchas menos horas, ya que muchas veces también encontramos que los trabajadores al estar acostumbrados a tener tantas horas excedentes, a veces no encontraban qué hacer y solo perdían el tiempo, lo cual se hacía fastidioso para ellos e inclusive bajaba el rendimiento para los trabajadores. Y con base a eso, nuestras expectativas, bueno, lo que platicábamos nuestro equipo, es que a lo mejor no se puede hacer un gran cambio en otros restaurantes porque no somos los dueños, pero si en algún futuro abrimos nuestro negocio, ser más consciente de las condiciones laborales y cómo afecta la calidad de vida y apegarnos más a la ley, a lo que establece la ley para inclusive tener mejor rendimiento de nuestros empleados. Muchas gracias. Ahora una pregunta para el equipo 2. ¿De qué manera podrían mejorar el ambiente de trabajo para aquellos que laboran en este ámbito? Bueno, esa la respondo yo. Bueno, la respuesta es muy sencilla, sería respetando sus derechos. Comentaba mi compañero que tienen hora de entrada pero no de salida. Pues simplemente sería respetar su hora de salida, sus horas de comida, posiblemente aumentar el sueldo, ya que en muchas ocasiones el sueldo no, si se es estudiante, pues está bien, ¿no? Pero cuando ya se tiene una familia o se tienen cuentas por pagar, el sueldo no les alcanza. Muchas gracias. Tengo otra pregunta para el equipo 2 y dice, ¿los demás trabajadores del lugar tienen la misma postura acerca de la injusticia o maltrato laboral que comentaron los informantes? En sí, sí, pero como decimos, literalmente muchos no quisieron hablar por el miedo a que lo despidieran o que tomaran especiales contra ellos, porque por lo mismo, como dicen, tienen una familia que mantener y no pueden estar comentando cosas malas del lugar, porque es lo que le genera y luego dicen que le tienen miedo a los dueños. Y entonces como que no, sí, sí no está tan bien, sí esto. Pues ya no lo está tan bien y nos lo dicen en voz baja, no nos dicen sus nombres por miedo a que los despidan o a que los manden a juicio o algo así, porque hasta ni contrato tiene. Muchas gracias. Tengo una última pregunta, es para el equipo 1. ¿Qué coincidencias encontraron entre la situación laboral del restaurante investigado con la del viñedo? Encontramos, como ya lo mencionaba el compañero, me parece que se llama Daniel, anteriormente, encontramos que la mayor parte de los trabajadores que trabajan, o más bien laboran dentro de el restaurante de la duda, así como en el viñedo, tienen miedo de expresar su sentir, ya que pues las repercusiones que pueden llegar a tener les afectan tanto económica como psicológicamente, ya que pues la mayor parte de ellos dependen de ese trabajo para solventar gastos dentro de sus casas o de sus hogares. Además de que la mayor parte de las acciones que hacen los empleadores, pues son básicamente las mismas, exceden los horarios laborales establecidos por... Muchas gracias, compañera. Agradezco a ambos grupos por sus tan interesantes exposiciones e invito a la auditoría que se sigan conectando a las siguientes mesas que darán lugar el día de mañana a las 12 del día. Y que tengan un excelente día a todos. Gracias. Gracias.